creí. O sea, no porque fuera imposible. Sabemos que Santiago está lleno de casas con historias turbias, sobre todo de la dictadura, pero ¿una casa a metros del Estadio Nacional? Por ese lugar, en uno de los barrios de Ñuñoa, pasaron personajes claves de la dictadura. El director de la DINA, Manuel Contreras, la mismísima esposa de Pinochet, Lucía Iriart, y hasta la jueza Mónica Madariaga. Imagínense, todos juntos en fiestas privadas en una casa que no era nada más ni nada menos que propiedad de la secta alemana Colonia Dignidad. Su líder, Paul Schaeffer, también se quedaba allí cuando venía a Santiago a reunirse con la junta militar. Y como si eso no fuera suficiente, años después en esa misma casa, específicamente en el subterráneo, donde los alemanes se instalaron un verdadero búnker, se grabó una de las escenas más impactantes de los archivos del Cardenal, la serie de televisión nacional estrenada en el año 2011. Y este es solo el principio de la historia. Este reportaje se llama El búnker de Paul Schaeffer en Ñuñoa. Lo primero que me contaron fue que Gabriel Morales y Eduardo Carvajal eran apenas unos niños cuando se conocieron y jugaban a la pelota recorriendo esas calles. A veces incluso iban al Estadio Nacional a ver a los deportistas entrenar en las competencias y se pasaban tardes enteras allí. Es que la vida era distinta antes de que Colonia Dignidad comprara la casa de campo de deportes 817. El 11 de septiembre de 1973, los militares se tomaron las calles y el barrio cambió. Eduardo Carvajal piensa que la detención de su padre por parte de agentes de la dictadura influyó en eso, pero también porque el peligro se sentía en todas partes. Estando aquí al frente nosotros no sabíamos nada de él, estábamos ahí en mi casa, ahí al frente, y nosotros nos asomamos porque era nuestro barrio, nuestra casa. Pasó un camión con militares y gritaron ¡éntrense, mierda! Él y Gabriel recuerdan muy bien cuando en 1975 la familia Grau, conocida por tener un negocio ligado al cemento, se fue de la casa que cubría casi una manzana entera, unos 1.600 metros cuadrados de terreno. La habían puesto en venta un año antes y finalmente consiguieron un comprador. La Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, más conocida por todos como Colonia Dignidad. Era una secta alemana que se había instalado a fines de los 60 en la región del Maule. Su líder Paul Schaeffer Schneider la dirigía y luego de ser acusado en Alemania de abusos en contra de menores, convertido en una especie de predicador, convenció a sus seguidores de emigrar a Chile. El hombre se llamaba Paul Schaeffer. Paul Schaeffer. Paul Schaeffer Schneider. Paul Schaeffer. Colonia Dignidad y Paul Schaeffer. Hubo secuestros, esclavitud y abusos de menores. Se establecieron en grandes predios en la comuna de Parral y apenas Augusto Pinochet y los militares llegaron al poder, los colonos alemanes comenzaron a colaborar con ellos. Fui un día a mirar la casa. Todavía está allí, bien parada, solo que ahora pertenece a una empresa de limpieza. En una de sus ventanas del segundo piso tiene un cartel que dice «Se arrienda». Y algunas de ellas están tapadas con antiguas persianas de madera. Sus muros, hoy color vainilla, son altos y sólidos y tienen un cerco eléctrico para que nadie entre. Claro que el interior no pude conocerlo, pero sé que cuando Paul Schaeffer solicitó comprar una casa en Santiago, que se sumaría a los 2 departamentos que habría comprado un año antes en Román Díaz 512, en la comuna de Providencia, la casa no era muy distinta. Era de cemento porque esa casa la hicieron ¿cómo le puede decir? Una empresa que tenía cemento o fabricaban cemento. Creo que también la piscina se hizo ahí después y después se hizo el subterráneo ahí abajo donde también había unos par de guardias. Era
Era espaciosa, alta, de 2 pisos, con un parquet reluciente, un patio deslumbrante con piscina incluso, y una particularidad que no tienen otras propiedades: un sótano que cubría todo el perímetro de la casa. Dicen que eso les fascinó a los alemanes. Cuando los colonos visitaron la casa de Grau y vieron el subterráneo, se decidieron de inmediato por ella. Pagaron algo así como 100 millones de escudos de la época, una suma altísima por ese entonces. Pero lo más inquietante es que ni los Grau, ni Gabriel, ni Eduardo, o siquiera alguien del resto del barrio tenían idea de qué planeaban los alemanes para esa casa. Los vecinos y las vecinas como Gabriel y Eduardo notaron de inmediato la presencia de los alemanes. Eran reservados y apenas se dieron cuenta que un par de niños humeaban por las panderetas, pusieron unas especies de latones para que no los vieran. Empiezan a aparecer unos rubiecitos con rasgos arios, alemanes, entre comillas arios. Y ahí para nosotros fue toda una curiosidad y un misterio. ¿Quiénes eran? ¿Qué venían a hacer? Y a dónde iban. Patricio Schmidt-Spintti, hijo adoptivo de uno de los jerarcas cercanos a Paul Schaeffer, fue de los primeros en visitar la casa en 1975. Soñaba con viajar a Santiago hace mucho tiempo y con su padre adoptivo partieron en helicóptero desde Parral. Estuvo días enteros lijando y pintando las murallas de la casona. Aunque había personas viviendo allí, movieron los muebles y se encargaron de dejarla impecable. También conoció el sótano, uno que de a poco comenzaría a expandirse para fines muy distintos a los que originalmente fue construido. Nadie en el barrio pudo evitar poner atención a esos camiones de 2 cuerpos cafés y de marca Mercedes-Benz que salían a altas horas de la noche, con toneladas de tierra, incluso burlando al toque de queda. ¿Por qué trabajaban tan tarde? ¿Qué hacían? Debajo de una pequeña casa que los Grau usaban como oficina, los colonos construyeron una especie de dormitorio subterráneo. Recubrieron las paredes sin tanta prolijidad, instalaron calefacción y camarotes para que las personas que servían a los jerarcas tuvieran donde dormir. La casona entonces cambió. Estaba reservada para personajes de renombre como... Ya te voy a contar sobre ellos. Espera un poco. Además del dormitorio, los colonos levantaron una verdadera obra de ingeniería, justo enfrente del portón que da a la calle Campo de Deportes. Cavaron un hoyo muy profundo donde instalaron una plataforma hidráulica. Motores marca Bosch, poleas y estructuras metálicas permitían esconder los autos para que nadie los viera. Uno de los más importantes era el Mercedes-Benz de Paul Schaeffer. Así lo comprobó Winfried Hempel, quien conoció muy bien el régimen de Schaeffer en Parral siendo colono y hoy abogado de las víctimas de Colonia Dignidad. Todos los días lunes, después del golpe, llegaban Schaeffer a la casa de la colonia, se levantaba esa cuestión, salía el Mercedes negro y él iba al edificio Diego Portal a las reuniones de los generales. Como te decía, no solo Schaeffer pasó por ese lugar. El vínculo con la dictadura se volvió muy estrecho. Tanto así que a la casa llegaron figuras importantes del régimen e incluso serviría para esconder elementos que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, usaría para exterminar a sus opositores. Según el testimonio del militar y también ex integrante de la DINA, Pedro Espinosa, entregado a la justicia y hoy preso en el penal Punta Peuco, a la casa llegó en más de una oportunidad Lucía Iriar con su hija. También la jueza y prima del dictador, Mónica Madariaga, y en otras ocasiones Manuel Contreras, más conocido como el Mamo, director de la policía secreta de Pinochet, quien también visitaba a los jerarcas alemanes. No pude saber de qué se hablaba en esos encuentros, pero sé que allí se hacían distendidas fiestas con música y comida que buscaban nada más que agasajar a los prisioneros del régimen a metros del Estadio Nacional, que durante los primeros años de la dictadura había sido usado como centro de detención. Me atrapó tanto la historia que un día terminé en el Archivo Nacional de la Administración, en Matucana con Agustina, cerca de la Quinta Normal.
Busqué información sobre Colonia Dignidad. Me senté en una de las salas mientras uno de los funcionarios traía cajas y cajas con documentos desclasificados de la secta alemana. Allí supe que Paul Schaeffer estaba tan obsesionado con la seguridad que ordenó elaborar distintos planes para proteger la casa de Ñuñoa. En uno de ellos incluso decía: en el garage y en el cruce de campo de deportes con los pescadores, hay que romper la vereda y simular una obra. Cerrar la vereda e instalar 3 interruptores pulsantes. Cada interruptor debe activar 5 petardos. Los instala Cart. Y no solo eso, la casa también estaba rodeada de material explosivo que se activaba desde el interior y buscaba disuadir a los intrusos que, si hubieran querido entrar, tendrían que haber traspasado todas las puertas, que fueron cambiadas incluso por unas nuevas y ahora blindadas. Además, justo al lado de la cocina, que todavía tiene las mismas cerámicas de color verde, los colonos instalaron varios televisores que recibían las señales emitidas por un par de cámaras, además de conexiones de radios con altas antenas que brotaban del techo y de uno de los árboles del lugar. Era un verdadero cuarto de vigilancia, un verdadero búnker. Nadie entraba y salía con facilidad. Quizás solo quienes vivían en la casona y también eran cercanos a Schaeffer. Albert Schreiber, segundo en la jerarquía de la colonia, actuaba como contador y era el enlace directo con el Ministerio de Justicia Interior de Pinochet. Además, ejercía como traductor cuando Schaeffer no lograba entender lo que decían sus visitas en la casa de campo de deportes. Allí también llegaba a menudo y pasaba las noches el doctor Hartmut Hopp. Era médico en el hospital de Parral y varios años después se le acusaría de tener responsabilidad en la fabricación de armas químicas. El médico y uno de los ex jerarcas de la ex colonia Dignidad, Hartmut Hopp, está prófugo de la justicia, causado por asociación ilícita. Brazo derecho de Paul Schaeffer. Esto también te lo voy a contar. No tienes idea. A la casa llegaron durante años maletas desde el aeropuerto de Pudahuel. ¿Qué transportaban ahí? En 1993, un ex cadete de la escuela militar llamado Wolfgang Arswold declaró ante la justicia que un año después del golpe de Estado, Christoph Willig, miembro de la DINA y su ex compañero de escuela, llegó a las oficinas de la aerolínea LAN en las que trabajaba en Frankfurt para proponerle un plan. Willig logró convencer al cadete de que, evadiendo controles aduaneros, enviarían ilegalmente maletas a Santiago de Chile. Ese intercambio se extendió durante años y el encargado de recibirlas era Alfred Matussen, quien dirigía las operaciones de la colonia Dignidad en el extranjero. Según lo que averigüé, Matussen partía del aeropuerto de Pudahuel luego de ser notificado de que el envío se había realizado y llevaba las maletas hasta la casa de Ñuñoa. Todas ellas contenían los elementos necesarios para fabricar gas sarín, aquellos que iban a parar a manos de la DINA para usarlo en contra de los opositores de la dictadura, según revelarían investigaciones posteriores. Es increíble cómo en un mismo lugar pueden pasar tantas cosas, sobre todo en un barrio que pareciera ser residencial, también que no se supiera nada más de la casa. Incluso después que la Policía de Investigaciones la allanara en el año 1996 y 1998, tras las denuncias por los abusos sexuales cometidos por Schaeffer en contra de niños y niñas. Pero lo que verdaderamente me dejó helado fue la conversación con uno de los trabajadores de McLean, la empresa que le compró la casa a los alemanes en el año 2012. Un día me acerqué al trabajador, con la esperanza de poder conocer algo de lo que pasó después. Pero no esperaba que supiera lo que encontraron cuando la empresa de limpieza llegó por primera vez al búnker. Teléfonos, cajas de preservativos en las piezas, cables, muchos cables, micrófonos y, cómo no, la plataforma hidráulica que escondía los autos y que luego la empresa rellenó y selló con cemento. También pillaron diarios, escritos y libros en alemán, pero como no sabían el idioma, simplemente los botaron a la basura. ¿Y si la casa se hubiera registrado con detención? ¿Podríamos saber más de lo que pasó allí? ¿Por qué no lo hicieron?
De esta historia me quedo con la sorprendente obsesión de Schaeffer por la seguridad, sin duda. Lo increíble de que se levantara un búnker a metros del Estadio Nacional y que además nunca se investigara más allá sobre el uso del inmueble. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas? Esto fue El búnker de Paul Schaeffer en Ñuñoa, escrito por Tomás García Álvarez, narrado por Héctor Morales. Efecto sonoro. Lo que escribimos, te lo contamos al oído. Un programa de Revista Efecto. Encuéntranos como @EfectoCL en todas nuestras redes sociales. Y si quedaste con ganas de saber más de esta historia, entra a revistaefecto.cl.